Buenas tardes, muchachos, muchachas. Qué gusto volver a vernos después de la Semana Santa. Espero que estén todos bien, descansados. Hola, Karina, Patricia. Bueno, que hayan tenido pues una Semana Santa reparadora. Buenas tardes, Anabel. Esta pausa de Semana Santa siempre es una oportunidad para retomar fuerzas para lo que queda del semestre y de aquí ya hasta el final del semestre. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, 18 de abril, en que vamos a hablar de cómo en el Perú se instauró una economía minera de gran escala, que nos acompaña hasta el día de hoy. En verdad vamos a hablar de cómo comenzó el modelo minero exportador en el Perú, que tiene una vigencia pues tan larga de varios siglos, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla y vamos a llamar el PPT que tenemos para esta ocasión. Me ha estado fallando el PPT, a ver, espero que esta vez no me falle. Este es. Aquí lo tenemos, felizmente no me falló. Bueno, este es el tema de la clase de hoy, la crisis de la década de 1560 y la instauración de la minería a gran escala. La imagen que he puesto en esta portada es un dibujo muy curioso, creo que el más temprano, de Potosí, que va a ser la estrella de esta sesión. Potosí es una ciudad minera que queda actualmente en Bolivia, pero era parte del virreinato peruano. Este dibujo lo publica Pedro Ciza de León en su nueva crónica del Perú. En su crónica del Perú, perdón, ¿no? Y ahí dice cerro, al lado de la R grande hay una R chiquita, que no se aprecia muy bien, pero dice Cerro de Potosí. Y ven ustedes el cerro con las labores mineras, que parecen como si fueran unas venas que bajan del cerro. Tienen algunas iglesias, la de San Francisco, acá hay otra iglesia, no llego a leer el nombre. Este es la laguna de Tarapaya, que creó una especie de río artificial, que los potosinos le llamaban la ribera. Entonces, este es el río artificial, digamos, que atravesaba la ciudad, y ahí están las viviendas, las plazas, la población. Al lado de la ribera se instalaban las haciendas de beneficio, que eran los lugares donde se transformaba el mineral en metal puro, que era la plata. En fin, de eso vamos a hablar ahora. Bueno, los puntos que vamos a tocar en esta sesión es la crisis de la década de 1560, luego la Junta Magna de 1568, en que se discute la manera de salir de la crisis. Luego vamos a hablar de cómo se optó para salir de la crisis por un modelo económico al que llamaremos modelo minero toledano. Justamente aquí a la derecha me acompaña una imagen del virrey Toledo. Este es un dibujo hecho en mayólicas, en mosaicos, como dicen en Andalucía, en España. Toledo nació en Oropesa. Oropesa es una ciudad, creo que como del centro de España. No la tengo bien ubicada, la verdad, en el mapa, pero me parece que está como por el centro de España. Justamente por eso a Huancavelica le pusieron el nombre de Villarrica de Oropesa, en honor
a la ciudad o el pueblo natal del virrey Toledo. El año 2015, cuando se cumplieron 500 años del nacimiento de este virrey en este pueblo de Oropesa, se le hizo un homenaje y esa es la ocasión en la que se puso esta especie de lápida, digamos, en la que está representado el virrey Toledo. Un personaje bien extraño. Toledo era un hombre soltero y que llegó al Perú ya madurito, como de 50 y tantos años, y estuvo 11 años en el Perú, de 1569 a 1580. O sea que tuvo un oncenio, como el de Leguía, ¿no? De virrey. Y se le conoce como el Solón de América, llaman los historiadores, porque hizo mucha legislación y fue el gran organizador del virreinato, de manera que la parte económica la diseñó él, y por eso es que vamos a hablar del modelo minero toledano. Bueno, después de hablar del modelo minero toledano, parece un trabalengua, ¿no? Hablaremos de aspectos técnicos de la metalurgia de la plata que son importantes para entender cómo se estableció esta economía en el Perú. Y luego de aspectos económicos y financieros, cómo se resolvió la dotación de capital y de mano de obra para esta minería en gran escala que el virrey Toledo estableció en el virreinato. Bueno, todo ello tuvo éxito, podríamos decir, todos estos planes toledanos triunfaron y así en el Perú se estableció una larga bonanza económica, a la cual llamaremos la bonanza de la plata. Fue como la primera bonanza exportadora de la historia económica del Perú, que corrió entre los años de 1575 y 1650. 75 años, ¿no? De bonanza minera y que tenía un producto estrella que era la plata. En verdad, la minería peruana colonial fue básicamente una minería de la plata. A veces se habla genéricamente de metales preciosos, el oro y la plata, pero tengan ustedes claro, muchachos, que el producto estrella con mucha claridad de la economía minera colonial fue la plata. Éramos algo así como el virreinato de la plata y el Perú se hizo conocido en el mundo como un país productor de plata. La plata fue nuestro embajador comercial. Bueno, luego hablaremos de cómo la minería influyó en el resto de la economía colonial. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, la crisis de la década de 1560. Aquí estamos. El personaje que nos acompaña a la izquierda es Bartolomé de las Casas, una figura muy interesante del siglo XVI. Ya hemos hablado de Bartolomé de las Casas, que fue el gran inspirador de las leyes nuevas. Bueno, ¿por qué ocurre esta crisis en la década de 1560? Bueno, tiene que ver con la crisis de la encomienda. Ya saben ustedes que la encomienda fue la primera institución económica que los españoles introdujeron en el Perú y fue una institución que articulaba la economía indígena con la economía española. ¿Cómo? A través del tributo. De eso hemos hablado largo en la semana pasada. Los indios pagaban un tributo a su encomendero. El encomendero, a cambio del tributo, les daba protección política y militar y los evangelizaba. No él directamente, sino contrataba a un cura, doctrinero le llamaban, que era el que los evangelizaba. Los curas doctrineros, algunos de ellos se tomaban muy en serio su labor. Aprendieron quechua o aymara y son los que escribieron las primeras gramáticas y diccionarios de la lengua quechua. Estos curas doctrineros fueron siendo ganados por las ideas de este personaje Bartolomé de las Casas y genéricamente se les conoce como las casianos, porque seguían las enseñanzas de las casas. Pero bueno, la encomienda declina por varias razones. Una de las razones de la declinación de la encomienda es la crisis demográfica. Ya les he hablado en la clase pasada de la gran mortandad que hubo en el Perú tras la conquista española, debido a las epidemias
que traen los conquistadores, los esclavos africanos y los animales que acompañan a los conquistadores. Ellos trajeron pues un abanico de virus y bacterias que sorprendieron a los indígenas cuyos cuerpos no tenían, digamos, defensas contra estos virus y bacterias, y por eso muchos perecieron de viruela, sarampión, incluso enfermedades que hoy en día no causan ninguna mortalidad como la gripe. Para los años de 1560 ya la crisis demográfica se hizo perceptible en el Perú. Es decir, ya en ese momento era evidente la disminución demográfica, que iba a continuar como un siglo más todavía, ¿no? Pero ya en ese momento se podía sentir que los indios eran menos que antes, y si había menos indios que antes, había menos encomiendas para dar y menos tributos que poder sacarles, ¿no? Porque cada vez había menos indios y estaban cada vez más débiles. Por otro lado, si disminuían los tributos de la encomienda, también disminuían los tributos para el rey. Porque recuerden ustedes, el encomendero debía transferir al rey una quinta parte del tributo. Ese era el llamado quinto real. Era como una especie de impuesto general. Todo lo que los españoles obtuvieran de renta del virreinato o de cualquier territorio del Imperio Español, la quinta parte debía separarse para la hacienda real, o sea, para el rey, y era el llamado quinto real. Entonces, si el encomendero recaudaba, por ejemplo, 1.500 pesos de tributo, tenía que sacar 300 pesos para el rey. Precisamente por eso se estableció la tasación de los tributos, para que el rey pudiera saber cuánto le tocaba. En el régimen anterior, cuando los tributos no estaban tasados y el encomendero cobraba lo que quería o lo que podía, entonces el rey no sabía cuánto le tocaba a él. Por eso es que las autoridades peninsulares vieron por conveniente introducir la tasación de los tributos. Cuando los tributos de la encomienda disminuían, también caía pues el quinto del rey. Así que la hacienda real también estaba preocupada, enflaquecida, podríamos decir, por la crisis demográfica. La crisis demográfica también afectaba a la hacienda real. La otra señal de malestar en esta década maldita de 1560 fue que la producción minera inicial declinó. Los españoles, después de la fase que Asadurian ha llamado de desatesorización, una palabrita, no sé cuántas sílabas tiene, a ver, desatesorización, 7 sílabas. Así le ha llamado Asadurian, desatesorización. Eso quiere decir despojar a los incas del tesoro que habían acumulado. Fue una especie de saqueo lo que los españoles, los conquistadores, hacen en los primeros años del virreinato. Saquean los templos incas, ¿no? Por ejemplo, saquean Pachacama, saquean el Cusco. Cuando Atahualpa tuvo que reunir sus 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro para que le den la libertad, que al final no le dieron, tuvo que desvestir los templos del Cusco para poder cumplir, digamos, con él. En fin, con la suma que le habían exigido. Entonces, eso fue desatesorización. Pero después de la desatesorización, a ver, no sé cuántas veces voy a decir esta palabra, los españoles comenzaron a poner en marcha la producción de plata. Para esto, claro, preguntaron a los incas o los hicieron confesar, bajo tormento muchas veces, dónde estaban ubicadas las minas de oro o de plata. Y así es que comenzó la producción de plata. Justamente el dibujo de Potosí que les mostré aquí es un dibujo, se supone, de más o menos 1550 y tantos, que corresponde a la época de la minería inicial. Esta minería inicial comenzó a producir alguna cantidad de plata que hizo a los españoles
creer, pues, que la producción iría increciendo y que cada vez habría más producción de plata. Pero resulta que esta producción de plata no pudo continuar y más bien comienza a declinar. ¿Por qué? Se presentaron, podríamos decir, un problema técnico, que consiste en que la plata que se encuentra en los cerros no es plata pura, son minerales de plata, minerales argentíferos se llaman, o sea, minerales que contienen plata y otras cosas. En el Perú casi todos los minerales son polimetálicos. Eso significa que contienen varios metales. Por ejemplo, pueden contener plata, oro, cobre, zinc, plomo, etcétera. Los minerales de la cordillera de los Andes suelen ser muy ricos en plata, entonces contienen plata, pero hay que separar la plata de todo el resto de sustancias con la que viene acompañadas en estado natural. O sea, la plata en las minas no se encuentra pura. Ya les digo, lo que uno encuentra en las minas son minerales que contienen plata. Entonces, la metalurgia, ¿en qué consiste? En apartar la plata del resto. ¿Cómo se consigue apartar la plata del resto? Bueno, hay varios métodos. De eso vamos a hablar en esta sesión. Pero el método más usual en Europa en aquel tiempo era la fundición. La fundición consiste, pues, en, como dice el propio nombre, fundir los metales que se contienen dentro del mineral. Y eso se consigue sobre la base de calor. Ya saben ustedes, el calor es el factor más importante para, en fin, apartar las sustancias de la naturaleza. Entonces, todos los metales tienen un punto de fundición. En el caso de la plata, estuve averiguando ahora en internet antes de la clase, el punto de fundición es de 962 grados centígrados. Eso quiere decir que a esa temperatura la plata se derrite como si fuera líquido. Entonces lo que hay que hacer es un horno en el que yo meto los minerales que contienen plata y cuando alcance los 962 grados centígrados, la plata comienza a chorrear como si fuera agua. Entonces la recojo y una vez que se enfríe, ya tengo la plata. Ya aparté la plata del resto. El oro, por ejemplo, tiene también su punto de fundición, que es más elevado que el de la plata. Creo que es ya más de 1000 grados centígrados la temperatura en la que se funde el oro. Y el hierro es el que se funde a mayor temperatura. Creo que se necesitan casi 1500 grados de temperatura para fundir el hierro. Por eso es tan difícil producir hierro, ¿no? Porque conseguir un horno que alcance 1500 grados es mucho más difícil que un horno para fundir plata, por ejemplo. Entonces, esta primera minería inicial, a Sadurian le llama la minería de la Guaira, porque la Guaira, así con, bueno, pueden escribirla con H-U-A-Y-R-A, o si quieren, algunos la escriben también con W, W-U-A-I-R-A, algunos escriben W-A de frente y R-A, Guaira. Bueno, la Guaira es una palabra quechua que significa viento. Hubo una línea aérea en el Perú que no sé si ustedes la llegaron a escuchar hace unos años que se llamaba Guaira Perú. No le fue muy bien, así que ya desapareció. Estos hornos de Guaira se llamaban así porque eran avivados por el viento. Normalmente los hornos de Guaira se ponían en la punta de los cerros. ¿Por qué ahí? Porque ahí el viento sopla con fuerza y hacía las veces de fuelle, o sea, avivaba el fuego. Así como cuando uno hace su parrilla, tiene una especie de fuelle con el que avive el fuego de la parrilla para que los carbones ardan más. Lo mismo se hacía en estos hornos. El combustible se ponía en la parte baja del horno y entonces había que mantener vivo el fuego para que arda a mayor temperatura, si no, no alcanzan los 962 grados que se requieren. Por eso estos hornos de Guaira eh,
llevaban este nombre porque hacían uso del viento, pero el insumo que más se requería, como ustedes se dan cuenta, era el combustible. O sea, para poner en marcha el método de fundición, el insumo principal es el combustible. Necesitas, eh, digamos, material energético para alimentar el horno. O sea, ¿con qué vas a alimentar el horno? Claro, hoy día hay hornos eléctricos, por ejemplo. Entonces, el horno de nuestra casa probablemente es eléctrico o de gas. Pero en aquella época, muchachos, no existía pues la electricidad, ni tampoco se utilizaba el gas. Entonces, ¿qué se utilizaba? Claro, en Europa utilizaban el carbón, ya sea mineral o vegetal. En el Perú utilizaban también el carbón vegetal o la leña. O sea, la leña viene a ser un tipo de carbón vegetal. Entonces había que cortar árboles para con su madera alimentar los hornos. Y aquí estaba el problema para el Perú, que en el Perú no existían bosques casi. O sea, los bosques que en Europa eran muy abundantes y por eso los europeos empleaban el método de fundición, aquí eran escasos. Existen bosques en la Amazonía, el bosque amazónico, pero ya saben ustedes, los españoles solo ocupan la costa y la sierra, igual que los incas, no ocuparon la selva, entonces no tenían acceso a los bosques amazónicos. Y ni en la costa ni en la sierra había muchos bosques. En verdad, en el Perú no había árboles de gran tamaño, como hay en Norteamérica o en otras partes del mundo. Aquí existían arbustos, por ejemplo, el molle, el guarango, esos son arbustos peruanos, digamos, ¿no? En la sierra había un arbusto que existe hasta el día de hoy, ya llamado queñual. Quizás ustedes han ido, por ejemplo, a las lagunas altoandinas. De pronto conocen la laguna de Yanganuco o la laguna de Parón en el Callejón de Huaylas. En torno a estas lagunas andinas habrán visto que hay como unos arbustos de un árbol llamado queñual. No es muy alto, es un árbol, por eso es un arbusto más que un árbol, ¿no? Así que crece unos 3 o 4 metros, tiene unas ramas rugosas, y bueno, ese era el combustible más frecuente en las punas donde se encuentran las minas en el Perú. Ustedes saben que las minas en el Perú se encuentran generalmente en la puna. Y el problema es que en la puna no hay árboles, no hay casi vegetación. Existe el ichu, pero el ichu, aunque puede ser usado como combustible, no es un buen combustible. Quiero decir, tú juntas una tonelada de ichu y tendrás fuego pues 10 minutos. Después de 10 minutos se acabó ya el ichu, de manera que no es muy práctico utilizar el ichu como combustible. Mejor era el queñual. Bueno, ya se imaginan ustedes que tras 20, 25 años de estar explotando las minas, los bosques de queñuales que había en las punas del Perú fueron completamente depredados y ya no había más queñual. Había que caminar más de 20, 25 kilómetros para conseguir queñual. Con lo cual, utilizar el método de fundición era cada vez más costoso. Además, suele ocurrir que las vetas superficiales son de una riqueza mayor que las vetas subterráneas. Entonces, los mineros al comienzo explotan las vetas de la superficie porque son las más accesibles. Pero una vez que esas vetas de mineral se agotan, hay que ir a las vetas del subsuelo, las vetas subterráneas, que es más costoso sacarlas. Y encima, si la ley de esos minerales es menor, entonces ya no compensa quizás extraer esos minerales bajo tierra. ¿Qué cosa es la ley de los minerales? La ley nos dice cuánto metal puro contiene el mineral. Por ejemplo, si yo les digo, este mineral tiene 1% de plata, quiere decir que en 100 kilos de mineral se puede extraer 1 kilo de plata. Ese es el 1%. Normalmente la ley se mide en milésimos, ¿ah? O sea, es mucho menos que 1%. O sea, uno tiene que sacar toneladas de mineral y de esas toneladas de mineral vas a conseguir unos cuantos kilos
de metal puro. Entonces, el problema que tuvo la minería inicial es que el combustible era cada vez más escaso y en consecuencia más caro, y que los minerales tenían una ley más baja. ¿Y qué pasa? Cuando la ley baja mucho, ya el método de fundición no es el adecuado, por lo cual esta producción minera comenzó a venirse abajo, de manera que no solamente los tributos de la encomienda disminuían, también la producción minera de La Guaira estaba disminuyendo. Y eso hacía que disminuyan la renta del rey, los quintos reales. Patricia Mendoza, dime, ¿cuál es tu Sí, profe, curiosidad? ligándolo con la lectura que hay en esta semana, leí una parte en la que los indios de plata intercambiaban sus recursos de combustibles y entre ellas menciona que era la leña, carbón, hierba e hicho. Entonces, quisiera saber, bueno, para conseguir plata, ¿no? Quisiera saber que, o sea, ¿los indios ya tenían carbón antes o cómo así lo conseguían? Porque en la lectura mencionan que era carbón, leña, hierba e hicho. Ya. Bueno, sí, en el Perú hay carbón. Eh, o sea, el carbón que, por ejemplo, usamos en la parrilla para hacer nuestros chorizos, eso es carbón que en el Perú entonces existía. Hay mina de carbón en el Perú. Entonces los indios, claro, conseguían este carbón y lo podían intercambiar por moneda, lo podían vender, ¿no? Y con eso conseguir dinero. Eso es así, Patricia. Hay minas de carbón que se Entonces, pueden utilizar como combustible. entonces los indios ya, o sea, tenían conciencia de que existía el carbón antes de que los españoles llegaran. Sí, lo que pasa es que ha habido una minería prehispánica. Cuando vamos a los museos prehispánicos, el Museo del Banco Central, por ejemplo, no sé si han ido, creo que justo en abril, este mes, se iba a abrir o se ha abierto ya el Museo del Banco Central de Reserva que está en el centro de Lima, que les recomiendo ir, en la esquina de Lampa con Carabaya, me parece. Bueno, ahí van a encontrar que hay, por ejemplo, muchos objetos de oro prehispánico. En los museos ustedes van a ver, ¿no? Aretes, collares, en fin, cetros, coronas que se ponían los curacas o el Inca. Entonces había una producción de oro y plata en la época Inca. Y para esto ellos, digamos, ¿cómo fundían el oro y la plata? Con el método de fundición. Y para eso utilizaban, por ejemplo, carbón. O sea, ya había uso del carbón, que también podía utilizarse para cocinar, ¿no? Todavía en el Perú hay gente que cocina con carbón. El carbón se puede utilizar para la cocina. Claro, nosotros lo usamos solamente para la parrilla ahora, pero en muchas partes del Perú se cocina o con leña o con carbón. En los mercados populares se vende carbón justamente para cocinar. Bueno, muchachos, gracias Patricia por tu pregunta. Entonces, la crisis de la década de 1560, como les dije, tenía que ver con la declinación demográfica, con la declinación de los tributos, que era producto de la declinación demográfica, con la disminución de los quintos reales, que tenía que ver con la disminución de los tributos de la encomienda y con la disminución de esta producción minera de la época de La Guaira, esta producción minera inicial. Por último, había problemas políticos serios. Por ejemplo, los encomenderos seguían fastidiados con las leyes nuevas que les habían hecho perder la perpetuidad de la encomienda y les habían significado un control de sus tributos. Entonces había un descontento entre los encomenderos que eran la élite política del Perú y estaban siempre tramando alguna rebelión, de manera que el virrey andaba preocupado con los encomenderos que querían alzarse con el rey, como decían en aquel tiempo. Para coronar todo este panorama preocupante para el gobierno español, en la década de 1560 se descubrieron idolatrías entre los indios. ¿Qué cosa es una idolatría? Es adorar a un dios falso. Digamos, en el lenguaje de la época, la idolatría era adorar a un dios
que no es el Dios cristiano, no es el Dios verdadero que la religión cristiana autoriza, vamos a decirlo así, sino que adora pues en fin, a Buda o a Mahoma, a Alá, en fin. Los incas adoraban al sol o a sus antepasados, y a estas creencias religiosas los españoles le llamaban idolatrías. Entonces resulta que los indios habían aceptado la cristianización, parece que de la boca para afuera. Ya los habían bautizado, les habían puesto nombres cristianos, ¿no? Pedro, Santiago, José. Iban a misa, cantaban en latín, se arrodillaban, recibían su hostia. Entonces los curas estaban contentos, diciendo, caramba, ya hemos evangelizado, cuántas almas hemos ganado para nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que uno de estos curas doctrineros, muy celosos de su labor, descubrió en unos pueblos en la sierra de Huarochirí, aquí en la sierra de Lima nomás, que por las noches los indios salían de madrugada y se iban a adorar a sus huacas y a sus dioses del tiempo de la gentilidad, como decían los curas. El cura, pues, justamente Cristóbal de Albornoz, que apareció en una lámina de Guamampoma, quedó espantado con su descubrimiento y pensó, hemos vivido en el engaño. Pensábamos que ya estaban cristianizados, pero resulta que era falso. Es como cuando uno descubre que los alumnos se han copiado, ¿no? Uno está contento pensando, caramba, qué bien han aprendido, qué bien enseñado, todos han sacado 18, 20, y uno se pone contento, y de pronto, a veces ocurre, ¿no? Descubres que todo era mentira, ¿no? Que simplemente había sido un plagio, una copia. En fin, ojalá nunca me pase esto, pero a Cristóbal de Albornoz le ocurrió. Descubrió la idolatría de los indios. Y ya la mañana siguiente estaban ahí recibiendo su hostia, cantando el evangelio, pues como si nada. Entonces, esto creó una crisis en la iglesia porque el Papa le había dado al rey de España la autorización para la conquista de América a condición de que evangelice a los indios. Entonces, si la evangelización fracasaba, España perdía los justos títulos, como decían, para la colonización de América. Así que ahí había un problema incluso político serio. Bueno, entonces estos curas lascasianos comenzaron a decir, lo que pasa es que los indios están rechazando la evangelización porque se dan cuenta que los españoles no son buenos católicos, porque nosotros predicamos una cosa, por ejemplo, que hay que hacer el bien, que no hay que cometer gula, que hay que ser justo, que hay que ser fiel. Y resulta que los encomenderos, los españoles, que deberían ser los modelos de catolicismo y de cristiandad, pues estafan, explotan a la gente, son malos con sus trabajadores, engañan a sus esposas. Entonces, ¿qué modelo de catolicismo, de cristiandad van a tener? La culpa la tienen los encomenderos, que son malos católicos. Y los encomenderos decían, la culpa la tiene el rey, que nos ha recortado los tributos y que ha puesto una temporalidad a nuestras encomiendas. Y todo era alboroto, todo era bulla, griterío por acá. Entonces, el virrey estaba muy preocupado y ante esas señales de preocupación, decidieron en España hacer una especie de junta, de reunión para tratar los problemas del Perú y ver qué hacer con el virreinato peruano. Esa reunión fue la Junta Magna que se va a realizar en la ciudad de Toledo, España, en 1568. Cuando vayan a España, muchachos, muchachas, no dejen de visitar Toledo. Está en los tours, digamos, que les dan a los turistas, ¿no? Justamente aquí a la derecha tengo una postal de la ciudad de Toledo. Como ven, es una ciudad amurallada, es un pueblo medieval. Aquí está el puente por el que se accedía a Toledo. Y está muy bien conservada, no muy lejos de Madrid, ¿no? Poco más de una hora, así se llega a Toledo. Ahí había un palacio real, así que los reyes pasaban una temporada en Toledo. Creo que este es el Palacio Real, el que está aquí al fondo.
Y en esta ciudad, en el año del Señor de 1568, se realiza esta junta o reunión para tratar los problemas del Perú. A ver, voy a ver el chat, que creo que tengo aquí unas preguntas. Que dice, aquí Tello pregunta, ¿y si existía en el carbón, por qué necesitaban árboles? Bueno, es que en esa época, Tello, había un problema de transporte. Entonces, tú tenías que utilizar el combustible que tenías más a mano. Entonces, por ejemplo, lo que tenías en el radio de 5 kilómetros o 10 kilómetros a la redonda. No podías decir, a ver, voy a traer de 100 kilómetros allá carbón. Porque, a ver, ¿cómo ibas a traer el carbón de 100 kilómetros de distancia? Claro, podías utilizar las llamas, ¿no? Las mulas, pero eso te iba a costar. Si tenías el combustible a más de 100 kilómetros de distancia o de 50, era como si no lo tuvieras. No había manera económica de traerlo. Te iba a costar más la lavada que la camisa, como se dice. De manera que había que utilizar el combustible más a mano. Y el problema era que cerca de las minas, parece que no había minas de carbón. Lo que había era esos bosques de queñuales y ya se estaban agotando inclusive. Muy bien. En esta junta grande que se realiza en Toledo, como les dije, se reunió a los expertos en asuntos de Indias, como le llamaron a los asuntos americanos, y sobre todo a los conocedores de la realidad peruana. Estuvieron entonces antiguos conquistadores, abogados que habían estado, por ejemplo, estuvo Juan de Matienzo, el documento ese Gobierno del Perú que yo les he recomendado leer, justamente se publicó el año anterior. En realidad no se publicó, se escribió, y en esa época era muy difícil todavía imprimir libros, porque en fin, Gutenberg ya había inventado la imprenta, pero no era muy barato imprimir libros. Entonces los libros se copiaban a mano y algunos ejemplares del libro de Matienzo pues se conocían en España. Estaban también algunos representantes de los encomenderos y de los curas lascasianos. Era algo así como 20, 30 personas. Y el debate se va a dar principalmente entre los encomenderos o sus representantes como Matienzo y los representantes lascasianos. ¿Qué decían los encomenderos? Que el problema del Perú eran las leyes nuevas, que habían limitado el poder de los encomenderos y habían establecido la caducidad de la encomienda. Entonces, ¿por qué el encomendero maltrata a los indios? ¿Por qué los explota y les saca demasiado tributo? Porque la encomienda es temporal. Los encomenderos decían, cuando los derechos de propiedad de una persona sobre algo son temporales, entonces la perspectiva con que se explota el recurso es de corto plazo. Se trata de extraer la mayor riqueza en el corto plazo, aunque en el largo plazo el bien quede depredado. Entonces, ¿por qué los encomenderos extraen excesivos tributos de la encomienda? ¿Por qué la encomienda no es tratada bien y se atenta contra la reproducción de los indios en el largo plazo? Por la temporalidad. Si la encomienda fuera perpetua y pudiera ser heredada por los siglos de los siglos, entonces el mismo encomendero sería el principal interesado en que la encomienda mejore, que los indios se reproduzcan, que engorden, que estén sanos, fuertes, que se reproduzcan y que el número de tributarios aumente. Es lo mismo que pensaríamos de cómo trata un propietario a su automóvil y cómo lo trata el taxista que lo alquila. Uno se da cuenta rápido cuando toma un taxi y el auto es alquilado, ¿no? Porque el taxista pasa sobre los baches sin frenar, pasa sobre los rompemuelles sin poner neutro. En fin, no le importa, digamos, la vida del automóvil en el largo plazo, porque él lo está alquilando simplemente y el día que el auto se malogre, alquila otro. En cambio, cuando el propio propietario lo maneja, es otra cosa. A él sí le interesa que el automóvil dure en el largo plazo. Entonces, esta era la lógica de los encomenderos. Ellos decían, si nos dejan la encomienda a perpetuidad,
Y si nos dan alta vara significaba el gobierno de la encomienda, alta vara en justicia civil y criminal. O sea, nos dan el gobierno político y la administración de justicia dentro de la encomienda. Las encomiendas van a mejorar, la disminución demográfica va a terminar y los encomenderos vamos a ser los principales aliados del bienestar de la población indígena, porque nos conviene que los indios estén sanos, fuertes, que aumenten, que sean productivos, porque mientras más tributarios haya y más capacidad económica tengan, más tributo vamos a poder cobrar y todos vamos a salir ganando. Entonces, ¿cuál es el problema? Las leyes nuevas. ¿Cuál es la solución? Abolirlas y decretar la perpetuidad de la encomienda y que nos den la alta vara en justicia civil y criminal, es decir, el gobierno de la encomienda. Para mejorar la persuasión de su postura, los encomenderos hicieron una especie de bolsa de 100.000 pesos, que en ese momento era mucho dinero. De manera que el diputado de los encomenderos en la Junta Magna dijo al final, y mis representados han hecho un esfuerzo económico, 100.000 pesos, que le ofrecen al rey como gratificación por la perpetuidad de las encomiendas. Así cerró su intervención. Y claro, todos quedaron impresionados de que parecía que esta podía ser la solución. Y encima había platita para el rey en ese momento. Pero claro, ahora tomaron la voz los enemigos de los encomenderos, los curas lascasianos. Y dijeron, poner a los encomenderos a cargo de los indios es como poner al gato a cuidar la despensa. Es como poner al gato de despensero. ¿Quién es el que causa la declinación demográfica? ¿Quién es el culpable de la mortalidad de los indios? Ellos, los encomenderos. Y ahora quieren que los pongamos de guardianes de la encomienda, pero ya esto puede ser risible, decían, es el colmo. ¿Quiénes dan el mal ejemplo? Ellos. ¿Cuál es la solución? Sacar a los encomenderos de la tierra. Los encomenderos son los que están malogrando la labor de la evangelización. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Extirpar la encomienda de América. Que los encomenderos se retiren. Que todos los españoles se retiren salvo los curas. Los únicos españoles que deben quedarse en la tierra son los curas, porque ellos transmiten la palabra de Dios y no explotan a los indios, más bien viven en armonía con ellos. Los curas lascasianos tenían unas ideas un poco extrañas, en el sentido de que pensaban que los indios eran unas criaturas más sanas que las de Europa. Estas eran parte de las utopías del Renacimiento. Pensaban que el espíritu de la iglesia primitiva se había perdido en Europa, que la iglesia, el catolicismo de la época de las catacumbas era un catolicismo que no quería el lujo, que quería la vida sencilla, la pobreza. Pero los europeos se habían malogrado, por así decirlo, con el culto al oro, con el boato, el lujo. La propia iglesia de Roma estaba como perdida moralmente y vivía en el lujo. Se había perdido el espíritu de la iglesia del tiempo primitivo. Y ellos en América pensaban que los indios vivían en ese estilo primitivo que recordaba al inicio del cristianismo. Y en ese sentido estaban más cerca de Dios que los europeos. Lo único que había que hacer era cambiarles el ídolo de madera, el dios Sol o la Pachamama, por el dios cristiano. Entonces, el obstáculo para ello, decían, eran los encomenderos. Ellos pensaban crear unas comunidades como las de San Agustín, en la ciudad de Dios, unas comunidades de los campesinos produciendo la tierra, y que produciendo la tierra pacíficamente con la tecnología europea, el arado, las plantas europeas, las herramientas de hierro, iba a mejorar la productividad de la agricultura campesina. Entonces los campesinos iban a poder producir más.
y se iban a pagar tributos al rey. La solución, como les digo, pasaba, sin embargo, por abolir las encomiendas y echar a los encomenderos del reino, dejando solamente a los religiosos. Y para convencer al rey, dijeron, y nosotros no vamos a dar 100.000 pesos, 200.000. Vamos a doblar la oferta de los encomenderos. Bueno, yo hasta ahora me pregunto de dónde pensaban sacar los 200.000 pesos. Ellos, claro, pensarían quizás explotar las minas y con eso sacar la platita. El hecho es que esas fueron las posturas que se enfrentaron en la Junta Magna. Los encomenderos, con su postura radical, de decir más poder a los encomenderos, mejores derechos de propiedad para la encomienda, y los curas lascasianos que pedían más bien la abolición de la encomienda y en cierta forma volver al Tahuantinsuyo, la época primitiva, con la diferencia que en vez de curacas y de incas, iba a haber un virrey en Lima y los curas lascasianos iban a tener el gobierno de los pueblos indios. Bueno, estas eran las posturas entre las que se debatía el futuro del Perú. ¿Qué hacer? ¿Qué postura tomar? Bueno, aquí fue que apareció lo que he llamado una tercera postura, que justamente la defendió Francisco de Toledo, el que va a ser nombrado virrey del Perú, justamente a raíz de su actuación descollante en esta junta. Francisco de Toledo dijo que el Perú tenía excelentes minas, de plata sobre todo, y además se había descubierto recientemente minas de azogue. ¿Qué cosa era el azogue? El azogue era el mercurio, que en nombre árabe se le llama azogue. Y como en España la influencia árabe era muy fuerte, le llamaban los españoles azogue más que mercurio. Entonces yo lo voy a llamar a veces azogue, a veces mercurio, en fin, ya saben que es lo mismo. Bueno, estas minas de azogue se encontraban en Huancavelica. ¿Y para qué servía el azogue? Para hacer un proceso de refinación de la plata diferente al de la fundición. Luego les voy a explicar mejor en qué consiste este sistema de refinación de la plata empleando azogue. El hecho es que el Perú, al tener minas de azogue, era ideal para que la minería peruana emplee el método de refinación con azogue y pueda producir plata ya no por método de fundición, que era complicado por la escasez de combustible que les he dicho, sino que pueda producir plata por el método de refinación, que también le llaman de amalgamación. ¿Por qué? Porque se hace una amalgama del mercurio con la plata y por eso que le llaman también el método de amalgamación. No sé si ustedes, bueno, no creo, ustedes ya no deben haber tenido curaciones dentales con amalgama. Yo cuando era chico y joven, todavía los dentistas en el Perú empleaban amalgama para curar las caries. Entonces te sacaban la parte cariada de la muela y te rellenaban. Hoy en día se hace con resina, ¿no? Pero en ese tiempo no se utilizaba resina, sino se utilizaba amalgama de mercurio y plata. Y eso te ponían en el diente. Si tenías más plata, te ponían de oro, ¿no? Por eso algunos tenían sus dientes de oro. A mí me ponían plata nomás. Bueno, ese es un método que ya les voy a explicar, como les digo, mejor en qué consiste. Pero el hecho es que el virrey Toledo proponía que el Perú adopte el sistema de refinación con azogue. Y esto iba a permitir desarrollar una minería a gran escala. Ya no la minería pequeña de La Guaira, sino una minería de gran escala. Varios problemas técnicos se presentaban y sobre todo problemas sociales, económicos. Por ejemplo, ¿de dónde van a salir los trabajadores para la minería? De momento salían de la mano de obra de la encomienda, pero si se quería desarrollar la minería a gran escala, esto no iba a ser suficiente, se iban a necesitar más trabajadores. ¿Dónde conseguirlos? Entonces, Toledo presenta todo un paquete en el que las minas de Huancavelica de azogue van a ser estatizadas y convertidas en lo que se llamaba un estanco.
Un estanco significa un monopolio estatal. De esta manera, el Estado va a poder producir el azogue suficiente para abastecer a las minerías peruanas de plata e incluso de todo el continente americano, pensaba Toledo, porque en México también había minas de plata, pero no tenían azogue los mexicanos. Entonces Toledo decía, vamos a llevar azogue del Perú a México, de manera que Huancavelica va a producir azogue para todas las posesiones españolas en América. Para abastecer de mano de obra a los centros mineros, Toledo dijo, mis historiadores han descubierto que en el Perú los incas aplicaban un método fantástico de tributo, el tributo en energía humana, en trabajo. ¿Cómo cobraba tributos el inca? No en papas o maíz. Los indios iban a trabajar para el inca unas semanas al año, yendo a la guerra, construyendo andenes o acueductos, etc. Entonces vamos a restaurar esa misma práctica, sino que en vez de que vayan a la guerra o a construir acueductos, van a ir a trabajar a las minas. ¿Y cómo les pagaba el Inca? Dándoles comida nomás. Nosotros les vamos a pagar con dinero, con salarios. Y para asegurarnos de que cumplan con su obligación, vamos a monetizar el tributo de la encomienda, de manera que ya no van a pagar el tributo en papas o camotes, sino en moneda. ¿Dónde van a conseguir la moneda? A través de la mita. Y así tienen que cumplir la mita, si no, no van a tener cómo pagar el tributo. Entonces Toledo había diseñado todo un sistema para que el excedente económico en el Perú, el excedente en términos de energía humana, o sea, el excedente que los indios tenían en forma de energía humana, beneficie sobre todo a los centros mineros, vaya hacia los centros mineros. Y así se produzca plata, con la ayuda del mercurio de Huancavelica. Si la producción de plata aumenta, va a aumentar el comercio de España con América, con el Perú, porque lo único que estos virreinatos pueden exportar a Europa son metales preciosos. Claro, también producen ají, coca, camotes, papas, chuño, pero eso en Europa no se vende. Eso en Europa no tiene consumo. Lo que sí tiene interés en Europa son los metales preciosos. Entonces, no hay que poner a los indios a producir papas, ají o camotes. Hay que ponerlos a producir plata u oro si él hubiera, pero lo que había sobre todo era plata. Y para eso hay que organizar la economía de manera que el excedente laboral de los indios se vaya a las minas de plata. Bueno, esta fue la tercera postura, que al final es la que triunfó, porque las autoridades reales, el plan de los encomenderos no les convencía mucho, porque decían, los encomenderos a la larga van a quedarse con el rey, porque el rey va a tener muy poco poder sobre los indios. Si es que todo el poder está en manos de los encomenderos, el rey va a quedar muy lejos y muy desubicado. Y el plan de los curas lascasianos tampoco les convencía, porque decían, bueno, eso parece que, digamos, agrada a la real conciencia, pero no agrada a los reales quintos, ¿no? O sea, no veían que ese plan de los curas lascasianos fuera a ser económicamente muy rentable. Quizás, claro, iban a ganar muchas indulgencias, ¿no? Iban a borrar los pecados, pero el gobierno español necesitaba dinero y, entre otras cosas, lo necesitaba para enfrentar a los enemigos de Cristo, a los turcos. Europa estaba empeñada en una guerra contra el imperio turco otomano para recuperar los santos lugares, como el tiempo de las cruzadas. Y recuerden ustedes, la monarquía española era la monarquía católica, tenía que defender el catolicismo y eso no era gratis. Defender el catolicismo tenía costos, de manera que se necesitaba ingresos y parece que el plan de Toledo garantizaba conseguir mejores ingresos. Bueno, fue una reunión muy interesante, muchachos, la de la Junta Magna. Eh, a ver, aquí tengo una pregunta en el chat que dice, de esta imagen de los curas sobre los indios proliferaron los imaginarios sociales sobre los indígenas como mansos,
buenos, con una bondad pura. Así es, Patricia, ¿no? Podríamos decir que los lascasianos fueron algo así como los primeros indigenistas y que proponían esta imagen de que los indios son buenos, son inocentes, son ingenuos, pero de alma bondadosa. Los malos somos los europeos, decían ellos, ¿no? Somos los que los hemos maleado. Entonces hay que, en fin, restaurar su inocencia perdida, algo así era la postura de los curas lascasianos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario más. No de momento. Entonces voy a parar la grabación de nuestra clase. Pongo la grabación otra vez en funcionamiento. Bueno, vamos entonces a volver a nuestra sesión. Estamos diciendo entonces que la crisis de la década de 1560 en el virreinato llevó a una reunión o un consejo que se celebró en la ciudad de Toledo, en España, en 1568. Ahí se enfrentaron diversas posturas, como la de los encomenderos, la de los curas lascasianos, pero la que triunfantemente quedó al final fue la postura del virrey Toledo, que propuso instaurar en el Perú la minería a gran escala, un modelo minero, en que la plata se producía para la exportación, para lo cual había que hacer varias reformas complementarias, como las que les mencioné, la estatización de las minas de azogue de Huancavelica, que en ese momento estaban en manos de unos colonos españoles, la instauración del trabajo indígena forzado, recuperando una institución de la época del Tahuantinsuyo, la mita, una especie de tributo en trabajo, y la monetización del tributo de la encomienda. Bueno, para todo esto, el virrey Toledo fue nombrado precisamente virrey, ¿no? Digamos, para que ponga en marcha este plan en el Perú. Él va a llegar al Perú al año siguiente, 1569, y en su viaje al Perú hizo una parada en Veracruz, en el puerto de México, donde reclutó a una docena de técnicos que conocían el método de amalgamación para el beneficio de la plata, y los trajo al Perú para que instauren en el Perú el nuevo método. Y se consigue entonces abandonar el método de la guaira, que ya no tenía mucho futuro, por este nuevo método basado en el consumo de azogue. Voy a volver a nuestro PPT, porque aquí tengo algunas imágenes, a ver si acá. Aquí estamos. A ver, aquí. Bueno, antes de pasar, fíjense a este método, aquí les he puesto un pasaje del sermón de Antonio de Montesinos en Española, para que vean ustedes un poco el espíritu lascasiano. Este Antonio de Montesinos era un sacerdote, creo que dominico, pero no estoy muy seguro, que en una isla del Caribe, llamada La Española, pronunció un sermón que impresionó a Las Casas. Ya les conté, creo que Las Casas era un conquistador que estaba en el Caribe disfrutando de su encomienda, pero al escuchar el sermón de Montesinos, dio un giro radical a su vida. Yo no sé por qué ya no nos pasan estas cosas, pero quién sabe, ¿no? Nos pase algún día, que tengamos una especie de revelación. Este discurso ha sido reconstruido a partir de los recuerdos de Las Casas. Obviamente en esa época pues no se grababan los discursos, pero Las Casas lo reconstruyen. Y entonces dijo más o menos esto, que les voy a leer,
como estamos todavía con el espíritu de Semana Santa, pensé que podía venir oportuno estas palabras, para que vean ustedes cómo estos curas lascasianos tenían sus ideas sobre los indios, ¿no? Que recuerda un poco lo que dijo Patricia hace unos momentos. Entonces, les advierto que es un castellano antiguo, que a veces nos cuesta entender un poco, es un castellano de hace 500 años, y que tiene, pues, en fin, sus particularidades. Yo, de hecho, he modernizado alguna ortografía para que no se vea tan extraño. Entonces comienza diciendo así, ¿no? Para os lo dar a conocer, ¿no? Me he subido aquí yo que soy, ayer tengo un error de tipeo, ¿no? Yo que soy, se ha repetido yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y por tanto, conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todo vuestro sentido, la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Vaya introducción, ¿no? Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? Se refiere a las tierras, ¿no? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis a tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que perdón, en el estado en que estéis, no os podéis salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Así, con esa amenaza terminaba, con esa advertencia, podemos decir, ¿no? Terminaba Montesino su discurso. Y claro, el miedo al juicio final, el miedo al infierno, era muy grande en aquel tiempo. De manera que las casas salió temblando de la iglesia aquel domingo de 1511 y juró no hacer otra cosa en lo que le quede de vida, sino, como él dijo, en trabajar en deshacer los entuertos y agravios que yo y mis compañeros hemos hecho a estos indios. A esto le llamaban en esa época la reparación. Y era un valor muy importante en esta época. Uno debía tratar de reparar el daño que había causado. Y esto podía entonces hacer que tu suerte en el juicio final disminuya. A veces hemos cometido algún error, le hemos hecho daño a alguien. Bueno, trata de reparar tu daño. Y esto es lo que un cristiano como Las Casas se propuso. Y quería que otros encomenderos, en fin, tengan este tipo de conversión, ¿no? Pero el mundo no es tan bello, así que no muchos lo acompañaron. Bueno, continuemos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de cómo se organizó la producción de plata en el virreinato peruano. Entonces, la producción de plata tenía dos grandes fases, como aquí digo, la fase minera y la fase metalúrgica. En la fase minera lo que hay que hacer es extraer el mineral de la naturaleza, que puede venir en el lecho de un río o en la ladera de un cerro. En el caso de la plata, sobre todo es en la ladera de un cerro. Lo del lecho del río se utiliza más para el oro, lavaderos de oro. Pero en el Perú, aunque había algo de lavaderos de oro, en Puno, por ejemplo,
Mayormente, ya les he dicho, el 90% más de la producción minera de la época colonial fue producción de plata. Un poquito de agua. Entonces, hay que extraer los minerales argentíferos. De eso se encarga la minería propiamente dicha. Una vez que has extraído los minerales, hay que extraer de ellos el metal puro. Y a eso se le llama la fase metalúrgica o de refinación. A veces no se separa el metal puro, sino que se concentra el mineral. Hoy en día, por ejemplo, el Perú exporta mucho mineral concentrado. No necesariamente exportamos plata pura o cobre pura u oro puro, sino mineral concentrado. ¿Eso qué quiere decir? Mineral que en vez de tener solamente 5 milésimos, por ejemplo, de plata o de oro, tiene 20% o 30%. Entonces, a eso se le llama concentrados o mineral enriquecido. Hoy en día se puede exportar concentrados porque el transporte es mucho más barato de lo que era en el siglo XVI. En el siglo XVI, ya se imaginan, para trasladar productos de Perú a España, había que emplear carabelas que se movían pues a la fuerza del viento. Carabelas que no podían llevar más de 500 toneladas o a lo sumo 1000 toneladas. Entonces, el transporte era muy costoso. No se podía pensar en llevar concentrados, ¿no? Tenías que llevar la plata pura, el metal puro. Por eso es que la metalurgia era más importante quizás que hoy en día. Bueno, para la extracción, ¿qué cosa requieres? Hay que hacer socavones, o sea, túneles debajo del cerro o dentro del cerro para extraer los minerales. ¿Qué cosas son lumbreras? Son una especie de tragaluces, podríamos decir. Una especie de túnel, pero cuya función es iluminar el socavón. Porque el problema del socavón es que cuando penetras bastantes metros en el cerro, se va la luz. Entonces, ¿cómo vas a iluminar el socavón? Claro, hoy en día se emplean pues lámparas eléctricas, que en esa época no existían. Entonces, lo que tienes que hacer es o emplear velas, que es una posibilidad, o hacer una especie de tragaluz, o sea, de socavón, pero cuya función es iluminar el socavón principal. Crear entonces una entrada de luz. A esto le llamaban lumbreras, porque iluminaban el socavón. Los túneles de drenaje es como otro socavón, pero su función es retirar el agua. ¿Qué pasa? Cuando tú digamos, excavas un socavón dentro de un cerro, atraviesas una cosa que se llama la capa freática. A ver, vamos a utilizar la opción pizarra. Entonces, vamos a suponer que esto que estoy dibujando es la montaña. Vamos a suponer que aquí está la montaña. Esta es la montaña que contiene, pongamos, plata. Y entonces aquí, por ejemplo, hacemos la bocamina y empezamos el socavón. Y esto que estoy haciendo acá es el socavón. Esta es la veta de plata. Entonces, la veta de plata puede irse abajo, como acá, o puede irse arriba. Los rumbos de la veta de plata pueden ser de lo más caprichosos. Entonces, en aquel tiempo, era común que el socavón siguiese la veta. Entonces, el socavón iba a seguir este rumbo, ¿no? Siguiendo la veta. Pero, ¿qué pasa? Hay un nivel, vamos a ponerlo en otro color, por ejemplo, en azulito. Hay un nivel acá más o menos, a ver, vamos a poner este nivel, que es el nivel de la capa freática. ¿Qué significa? Debajo de este nivel hay agua. Tú cuando excavas en la tierra, debajo de cierto nivel vas a encontrar agua. Entonces, cuando el socavón llegaba por acá, se topaban con el agua. Y eso era un problema para la minería de aquel tiempo, porque ¿cómo iban a extraer el mineral en medio del agua?
Hoy en día, claro, se emplean bombas, ¿no? Que extraen el agua, pero no existían las bombas en aquel tiempo. Entonces lo que había que hacer era un socavón de drenaje, o sea, un túnel que se lleve, digamos, un túnel que se lleve el agua más abajo, de manera que desagüe la labor. Esa era la idea, desaguar la labor y permitir que se pueda seguir extrayendo el mineral. Bueno, volvemos a nuestro PPT. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. No estás. A ver, tengo que volverlo a llamar. Bueno, entonces, aquí he puesto los trabajos que se requerían en esta fase extractiva, ¿no? Como les dije, hay que hacer socavones, hay que hacer lumbreras, túneles de drenaje, y el producto de esta fase es el mineral. Esto es lo que la minería produce, minerales. ¿Cuáles eran los trabajadores que se requerían? Los barreteros, que como su nombre indica, manejan la barreta. El ademador, ¿qué es lo que hace el ademador? Reforzar el socavón para que no se venga abajo. Porque, claro, uno cuando hace un túnel, tienes que cuidar que el túnel no se derrumbe, el techo no se venga abajo. En las minas, ya saben ustedes, hay muchos accidentes y uno de los accidentes más terribles que hay en las minas es el derrumbe de los socavones. O sea, se viene abajo el techo y se queda tapado el socavón y los trabajadores quedan ahí atrapados y muchas veces han muerto, ¿no? Ahí sepultados prácticamente dentro de las minas. El ademador emplea madera para reforzar el techo, crear una estructura que impida que el socavón se venga abajo. Y el apiri es una palabra quechua que significa cargador. Entonces, el apiri utilizaba un saco llamado capacho. Justamente lo que he puesto a la derecha es un capacho. Este capacho es un dibujo del siglo XIX que todavía se empleaban los capachos. Este es un saco de cuero de vaca. Tenía sus tirantes para acomodárselo en la espalda. Como ven ustedes, está cosido para hacer como una especie de bolsa en la cual se meten los minerales. Entonces el apiri salía cargando su saco de minerales. Estos sacos podían pesar más o menos 2 o 3 arrobas. ¿Ah? Cada arroba son 25 libras. Cada libra es 454 gramos. Entonces saquen su cuenta ustedes de que el capacho conteniendo 2 o 3 arrobas es una buena cantidad de peso, entre 20, 30 y tantos kilos que lleva sobre la espalda y que la Piri tenía que sacar del socavón a la cancha que estaba afuera de la bocamina. Volviendo a, bueno, si vuelvo a mi dibujo, entonces vamos a volver a nuestro dibujo, a ver, que está en la pizarra. Volviendo a mi dibujo, entonces imaginemos, acá está la bocamina, ¿no? Aquí está la bocamina. Y aquí se establece la cancha, una especie de patio, donde se depositan los minerales que se extraen del socavón. Entonces imaginen ustedes que la Piri esté por acá. Desde acá el Apiri va a tener que sacar el mineral hasta la cancha y ahí lo deposita. Luego van a venir llamas o mulas a llevarse el mineral hasta las haciendas de beneficio. El trabajo de la PIRI era muy sacrificado. Muchas veces tenía que ir gateando porque el socavón no tenía la altura que le permitiera andar de pie. Así que tenía que ir gateando o tenía que bajar por escaleras hechas de sogas, de cueros. Y no faltaban las veces que se despeñaba con su carga y quedaba pues malherido, en el peor de los casos muerto. Bueno, volvemos a nuestro PPT. A
ver, otra vez lo tengo que volver a llamar. Entonces, conocemos el trabajo de barreteros, ademadores, apiris. ¿Qué insumos se demandaban? Ahí los he puesto en la parte baja de la diapositiva. Maderas para hacer la estructura de refuerzo del socavón, barretas, combas, cuñas y martillos. Todo eso, barretas, combas, cuñas y martillos, eran de hierro, material que no se producía dentro del Perú, debía ser traído de fuera del Perú. Las maderas, en cambio, sí eran locales, ¿no? Velas. Las velas que se usaban en esta época eran velas de cebo. Claro, cuando no se podían hacer lumbreras, entonces se empleaban velas. Y como les dije, las velas se hacían de cebo animal. También había velas de cera, pero que eran mucho más costosas y generalmente se empleaban solo para el culto religioso. Para el trabajo minero, velas de cebo. Yo cuando era joven todavía he llegado a conocer las velas de cebo en el campo. Se hacían artesanalmente, las propias familias hacían estas velitas, en fin, que no duraban mucho, pero eran muy económicas. Los capachos eran estos que están en el dibujo, de cuero de vaca. Eran locales, también de fabricación local. Claro, las primeras vacas se trajeron de España, pero luego ya se reproducían acá. Y las sogas y cordeles también se reproducían acá, hechas de la fibra de maguey, ya hemos visto. Entonces, de todos estos productos que he puesto acá, solamente los de hierro, barretas, compas, cuñas y martillos eran de origen europeo. Tenían que ser renovados frecuentemente porque las barretas se desgastaban. Había que volverlas a calzar. Las cuñas también se desgastaban, había que reemplazarlas. Bien, vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase metalúrgica o de refinación. Esta fase comienza con el traslado de los minerales hasta las haciendas. Las haciendas de beneficio eran lo que hoy en día llamamos refinerías, o sea, el establecimiento donde el mineral se convierte en metal puro. En el Perú existen varias refinerías importantes, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes me dice 3 refinerías que hay en el Perú? A ver, ¿quién conoce alguna refinería? Cuando estábamos en época de clases presenciales, yo llevaba a los alumnos a las refinerías. A ver, Aldair, Jericó Aldair. ¿Cuáles son? Talara me pones acá. Muy bien, la de Talara es una refinería. ¿Qué cosa es lo que refina Aldair, la de Talara? O Wilser, La Pampilla, esa es otra refinería. Bueno, esas refinerías, ¿qué refinan? A ver, Patricia, ¿qué refina la refinería de Pampilla? ¿Qué refinan? Petróleo, exactamente. Esas refinan petróleo y lo convierten en gasolina o en gas licuado también, ¿no? O sea, extraen, o sea, convierten el producto que se toma de la naturaleza, petróleo pesado, por ejemplo, en el producto que ya los hogares consumen. En este caso, gasolinas, gas licuado de petróleo, GLP, ¿no? Por ejemplo. Ah, no conozco esa refinería de Pucallpa, mira, Anabel. ¿Es también de petróleo, Anabel, la refinería de Pucallpa o de qué es? Sí, profesor, también es de petróleo. Se También ubica es de en petróleo. Ucayali. Gracias, gracias, Anabel. Siempre aprendo con ustedes algo más. Pero bueno, todos me han puesto refinerías petroleras, curiosamente, pero ahí está, Tello ha puesto la de hilo. Claro, hay refinerías también de minerales metálicos. ¿Ah? Hay minería metálica y no metálica, ¿no? La no metálica es la del petróleo, por ejemplo. La metálica es la que produce pues cobre, oro, plata, zinc, etcétera. Entonces la de hilo, por ejemplo, ¿qué cosa es la que refina la de hilo, Tello? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el producto? Cobre, efectivamente, refina cobre. Antamina, esa creo que refina sobre todo oro, ¿ah? La de Loroya, por ejemplo, quizás la refinería más famosa del Perú, tristemente por la contaminación ahora
que ha producido históricamente la de Loroya, ¿no? La refinería de Loroya en su momento fue la refinería más grande del Perú. Se inauguró en 1922, o sea que este año cumple un siglo de vida la refinería de Loroya, que hizo la Cerro de Pasco Corporation. Y claro, como el nombre indica, sobre todo fue para refinar cobre. Pero también refina otros metales, plata, por ejemplo, plomo, zinc, estaño. Todo eso produce la refinería de Loroya. El problema es que es una tecnología antigua que por eso produce mucha contaminación y por eso es que nadie quiere comprarla ahora, porque quien la compre, lo primero que tendría que hacer es modernizarla para que no produzca tanta contaminación. El otro problema que tienen las refinerías como la de Loroya es que como está a gran altura sobre el nivel del mar, entonces los métodos de fundición difícilmente se pueden aplicar porque en la altura la temperatura que se necesita para que ocurran los procesos de fundición o de hervido, etcétera, es mayor que a nivel del mar. Entonces no conviene tener refinerías a mucha altura. Ese ha sido un problema para la minería peruana, que las refinerías, si las pones al lado de la mina para ahorrar costos de traslado de los minerales, tienes el problema de que en la altura la refinería es muy costosa. Entonces mejor la pones a nivel del mar. Por ejemplo, la refinería de Pisco, nadie me la ha mencionado, es otra refinería para el hierro, trabaja a nivel del mar, pero tienes que traer los minerales hasta la costa. En Marcona también hay una refinería, por ejemplo, que está a nivel del mar. La de Hilo también está a nivel del mar, ¿no? Bueno, esas son las refinerías. Vamos a volver a nuestro PPT, a ver si aquí lo puedo recuperar. No. Ahora lo llamo nuevamente. Bueno, entonces, la refinería de hoy es lo que antes se llamaba haciendas minerales. O sea, la hacienda mineral venía a ser una especie de pequeña refinería que existía en la época del virreinato, en el siglo XIX. Recién en el siglo XX es que el nombre refinería se ha impuesto y ha desplazado el nombre de hacienda mineral que es el que se empleaba en el pasado. Bueno, montar una hacienda mineral era una inversión seria. Digamos, era más costoso que abrir una mina, como aquí les pongo. Tú podías ser un pequeño minero, incluso un minero informal, que hacía su cueva de rata, como decían los mineros de la época, tu pequeño socavón. Pero si querías montar una hacienda mineral, la inversión necesaria era mayor. Ahí no había lugar para el pequeño. Las piezas claves de la hacienda mineral eran el molino, para moler el mineral, el circo, que era un patio de piedra con el suelo perfectamente enlosado y también las paredes del circo. Le llamaban circo porque era un patio de piedra circular. Ahí les he traído una fotografía de los circos en los que se hacía la mezcla del mineral pulverizado en el molino y mezclado con las sustancias que van a provocar la reacción química que uno busca. En estas haciendas minerales se podía emplear el método de fundición también, o si querías el método de amalgamación, que ya les voy a explicar en qué consiste. El hecho es que el molino se necesita en cualquiera de ambos métodos. ¿Para qué sirve el molino? Como su nombre indica, para moler el mineral. El mineral era traído de las canchas por mulas. Aquí justamente he puesto una mulita a la derecha, que viene cargada de mineral. O por llamas también, depende de los animales de que dispongas. Normalmente las haciendas de beneficio se ubicaban más abajo que la mina, para que el traslado de los minerales sea más sencillo. Incluso cuando ya vino la época de la minería moderna, ya se empleó un método que aprovechaba la gravedad. El winche le llamaban en la Sierra Central, ¿no? Que por un cable
bajaban unos carros aprovechando simplemente la gravedad. Así llegan los minerales hasta la hacienda mineral. Ahí hay que molerlos. Una vez molidos, entonces se les pone en el circo con las sustancias químicas que van a provocar la reacción que separe el metal del resto de impurezas. Y luego el horno desazogador. Claro, si empleas el método de fundición, entonces del molino va al horno. En este caso sería el horno de fundición, ¿no? Y ahí es que se consigue ya el metal puro. Bueno, los insumos que se demandaban en esta etapa eran, bueno, el azogue, en el caso del método de amalgamación, la sal, mucha agua consumen las haciendas minerales, porque hay que lavar los minerales, combustible, por ejemplo, los hornos, ya sea de fundición o de desazogador, requieren combustible. Las ruedas de molino, que son las que muelen, ¿no? Ahora les voy a poner una fotografía de estas ruedas de molino que eran de granito, una piedra muy dura. Luego se empleaban herramientas, ¿no? Para recoger el mineral, clasificarlo, etc. Y mulas y llamas, muchos animales de transporte. A veces los molinos eran hidráulicos, en cuyo caso se movían por caída de agua. O sea, la caída de agua movía unas paletas y esas paletas movían una rueda, ¿no? Ponían en marcha una rueda y el eje de la rueda movía el eje de la rueda de molino. Entonces eran llamados molinos de agua o molinos hidráulicos. Para eso había que conseguir la caída de agua. O sea, tenías que almacenar el agua y provocar una caída de agua. Mientras más fuerte la caída de agua, más fuerte la fuerza que tenías disponible para aplicar a tu molino. Si no tenías el molino hidráulico, la alternativa era un molino de sangre. El molino de sangre se movía con animales, bueyes o mulas, que dando vueltas conseguían mover la rueda de molino. Claro, en ese caso tenías que darle de comer a los bueyes o a las mulas, así que tenías que ver qué te salía más barato. Si el molino hidráulico, normalmente el molino hidráulico es más barato, ¿no? Pero construir el molino hidráulico puede ser más caro, la inversión inicial es más costosa. Bien, aquí tenemos a la izquierda en acción un molino. Aunque este no estoy seguro si es molino de granos, pero esta rueda de molino era de granito y pesaba toneladas. Era de un granito muy duro y eran ruedas muy grandes. Más o menos estas ruedas tenían de diámetro 2 metros, 2 metros y medio. Es decir, una rueda más alta que una persona. Y se desgastaban cada 6 meses. O sea que cada semestre tenías que cambiar la rueda porque ya se había desgastado. Tenía que ser un granito muy duro para poder moler el mineral, porque si el mineral es más duro que la rueda, entonces lo que se te muele es la rueda, no el mineral, ¿no? Tenías que conseguir un granito más fuerte que los minerales. Y lo mismo tenía que hacer la rueda de base, o sea, la mesa. En ese caso también es granito. Entonces, la rueda gira sobre esta superficie. Y lo que está debajo queda molido. Es semejante, también hay molinos así de granos, o sea, molinos de cereales, por ejemplo, para moler trigo, maíz, y lo conviertes en harina. Pero la rueda de molino para moler minerales tiene que ser más fuerte que la de moler trigo o maíz, que son más blanditos. Estas ruedas tenían que ser talladas in situ, o sea, había que ubicar canteras. Las canteras eran los lugares donde se encuentran estos bloques de granito, alguna montaña por ahí cercana. Y ahí, en el lugar donde estaban las canteras, entraba en acción el cantero, un oficio que ha desaparecido ya. El cantero tenía que tallar la piedra para que adquiera esta forma circular. Y luego, tirada por bueyes, se traían 2 ruedas de molino
hasta la hacienda mineral. ¿Se imaginan el costo que tenía eso, ¿no? O sea, trasladar las ruedas de molino de la cantera a la hacienda mineral podían ser 20 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros. Mientras más lejos, más costoso era hacerlo. Bueno, una vez que el mineral había sido molido y transformado en estado de harina, ¿no? Le llamaban plata en polvo, porque ya el mineral argentífero estaba molido. Se supone que eso lo preparaba para la siguiente fase, que podía ser fundición, en cuyo caso se le pone al horno y ahí la plata se va a fundir y la recuperas, o podía ser amalgamación, en cuyo caso la harina la trasladas a los circos. Aquí a la derecha he puesto una fotografía del siglo XIX, son fotos muy antiguas, en la que se ve una hacienda mineral en Ocroyó, esto es cerca del Cerro de Pasco. Y ven ustedes unos circos, que son estos, ¿no? Estos son los circos. Dentro de ellos pueden ver unos caballos. Y en el centro tienen un pollo, o sea, como una especie de lugar elevado donde un hombre se para mover los caballos. ¿Para qué sirven los caballos? Para conseguir la mezcla. Porque en estos circos, que más o menos tienen como 1 metro de altura, y de diámetro pueden calcular ustedes, ¿no? De diámetro tienen como 15 metros, así, ¿eh? 10, 15 metros tienen de diámetro. Bueno, tanto el suelo como las paredes tienen que estar, ya les decía, perfectamente enlosados, porque si no, por ahí se filtra el mercurio. Para que eso no ocurra, entonces tiene que estar totalmente impermeabilizado, digamos, para que no se filtre mercurio. Y ahí consigues entonces, echas el mineral pulverizado, echas el azogue, echas el agua. A veces cada maestro amalgamador le añadía alguna sustancia que era como su secreto, y luego había que mezclar todo. Y para la mezcla era que se empleaban los caballos. Entonces, un operario separaba el pollo y comenzaba a dar vueltas a los caballos. Entonces, los caballos dando vueltas conseguían el incorporo, le llamaban. O sea que todo esté perfectamente mezclado. Tenías varios días, varias horas, los caballos tenían que hacer su trabajo. El problema de esto era que el mercurio es tóxico y entonces los cascos de los caballos quedaban perdidos. Después de unos meses de trabajo, ya los cascos de los caballos ya no servían y esos caballos había que darlos de baja. Eso era algo costoso, ¿no? Reemplazar los caballos. Por eso es que en algunos casos los empresarios empleaban a gente, a hombres, operarios. Los metían al circo y les decían, ustedes van a caminar ahí en medio del circo, como si estuvieran jugando, ¿no? Como si estuvieran jugando a las chapadas. Yo te chapo, tú me chapas, tú me persigues, yo te persigo. Están ahí como corriendo, jugueteando, dando vueltas en el circo, horas de horas. Claro, era agotador, ¿no? Porque caminar, las sustancias le llegaban por encima de la rodilla. Entonces, caminar en el circo, en medio de ese pellejos de carneros o de vacas, para que no le caiga pues la humedad de la noche, el granizo. Y después de varios días de reposo, la amalgamación había tenido lugar. Bueno, ¿qué cosa es la amalgamación? Es el momento. El mercurio tiene una propiedad extraña que los químicos creo que no han descubierto su razón. Es como magia, digamos. ¿Cuál es esa propiedad? De absorber el oro o la plata. Ahí me salió el mensajito que había un poco de inestabilidad en mi internet.
Ah, pues ya se me está cortando la conexión. Pero ya pasó, ¿no? Espero que ya haya pasado, porque ya el mensajito dejó de presentarse. Profesor, justo cuando estaba contando qué es la amalgamación, se cortó y no le pude oír bien. Sí, ¿Lo podría profe. repetir, por favor? Bueno, claro que sí. La amalgamación, les decía, es el método por el cual se pone en contacto los minerales que contienen oro o plata con mercurio. Y el mercurio, les decía, tiene la extraña propiedad de absorber el oro o la plata. Por ejemplo, si ustedes tienen una cucharita de plata o una medallita de oro, prueben a hacer lo siguiente. Llenen un vasito de mercurio, una copita de mercurio, y metan adentro la cucharita de plata o la medallita de oro. Dejen pasar varios días y luego regresen a ver su cucharita. Ya no va a tener la plata. Se va a quedar solamente el fierro debajo. Generalmente las cucharas de plata están forradas de plata, ¿no? Pero digamos la base es el fierro que le han recubierto de plata. Entonces lo único que les va a quedar es el fierro. De la medallita, si es medalla de oro puro, no recubierta, sino de oro puro, no va a quedar nada, como magia, como que la medallita va a desaparecer, como si se le hubiera tragado algo. ¿Quién se la ha tragado? El mercurio, la ha absorbido. Esa es la propiedad que tiene el mercurio, de absorber el oro o la plata. Entonces, la amalgamación consiste en eso, en que yo el mineral que contiene plata lo pulverizo, lo meto al circo, le echo agua, le echo mercurio, le echo sal. La sal parece que es para apurar la reacción y eso va a conseguir que el mercurio absorba la plata. Esa mezcla de plata y mercurio le llaman pella, le llamaban así, pella. A ver, voy a poner aquí en la pizarra, vamos a borrar esto. Entonces, la mezcla de mercurio y plata era, ya les digo, lo que llamaban pella. Que viene a ser, pues, poniéndolo en químico, Hg más Ag. Hg es mercurio, Ag es plata. En el horno desazogador, como su nombre indica, se separa el mercurio de la plata. En este caso, el horno lo que consigue es que el mercurio se sublime. Es decir, yo pongo a hervir la pella, la pongo al fuego, y entonces lo primero que se escapa es el mercurio. Porque el mercurio, digamos, se vuelve humo a baja temperatura, digamos a 80 grados o 100 grados, como el agua, ¿no? Como cuando pongo la tetera a hervir, entonces comienza a salir humo. Ese horno desazogador era algo parecido a eso. Aquí yo ponía el horno, aquí ponía el combustible, aquí abajo, ¿no? Y aquí ponía una especie de cañerías, largas cañerías de barro. Parecía como una araña, como si fueran las patas de una araña, así. Estas cañerías de barro tenían varios metros. Bueno, entonces acá pongo el combustible. O sea, el fuego, ¿no? Combustible. Ya. Y aquí arriba pongo la pella. Entonces, lo que va a ocurrir es que el mercurio que contiene la pella
se va en humo por las cañerías. Afuera, unos indios con unos trapos húmedos enfriaban las cañerías, de manera que el humo caliente, llegando a la región fría, se condensa. La condensación significa pasar del estado gaseoso a líquido. Y aquí se ponía un recipiente, aquí ponía unos recipientes, unas vasijas, para recoger el mercurio que se había condensado. Entonces, de esa manera se recuperaba el mercurio que se empleaba y se podía utilizar para un nuevo ciclo, porque el mercurio era caro, no crean que era barato. Entonces, ya han visto cómo es el horno desazogador. Aquí he visto que tengo unas preguntas en el chat que dice, profe, ¿y por qué no se utilizaba algún tipo de remo o instrumento para mezclar? Bueno, trataron de utilizar cosas de ese tipo. Incluso en Salta, en Argentina, unos hermanos, no recuerdo el nombre, pero creo que eran de origen francés, inventaron un aparato que se supone arrastrado por caballos producía la mezcla. Era una especie de gran batidora, ¿no? Como una batidora gigante, digámoslo así. Pero quizás pues el problema era que para mover el remo, como tú dices, se necesitaría mucha fuerza, ¿no? Lo mejor era utilizar la fuerza de los animales. El problema, ya les digo, era que los animales también costaban. Pero ese aparato que hicieron los hermanos de Salta usaba caballos para mover esa especie de batidora, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿por qué caminar alrededor era lo más efectivo para mezclar? Bueno, porque conseguías incorporar, ¿no? Que la cosa se mezcle. O sea, el asunto era cómo conseguir que se mezclen todos los ingredientes. Entonces, podías utilizar caballos. El problema era que perdías los caballos después de 6 meses. O podías utilizar a trabajadores. El problema es que los trabajadores que inhalaban mercurio también perjudicaban su salud. El mercurio, ya les digo, es tóxico. Quizás en aquel tiempo se conocía un poco menos de los efectos tóxicos del mercurio, pero ya se sabía, porque los trabajadores que habían trabajado en las haciendas minerales padecían de unas enfermedades que le llamaban el mal de negritos, que significa que se ponían a convulsionar, como si fueran negritos bailando. Por eso que le llamaban así mal de negritos. Y esta enfermedad que le llaman hidrargidismo, o que estaba azogado. Y por eso que nuestras abuelas decían, este tiembla peor que azogado. No sé si han escuchado ustedes a sus abuelas decir eso, ¿no? Este tiembla peor que azogado significa que está pues así como con convulsiones. Y tiene que ver con que el sistema nervioso de las personas que han estado expuestas al mercurio falla. Y esta falla entonces produce esta enfermedad. De manera que empleando los seres humanos para la mezcla también tenía sus inconvenientes. Por eso que el mercurio en general se ha dejado de utilizar, les diría, ya en muchos procesos técnicos, ¿no? Bueno, el tiempo se me ha terminado ahora. Voy a retomar en la clase del miércoles la explicación de este método de la amalgamación. Pero de momento nos quedamos entonces en que en la hacienda mineral se consigue la transformación de los minerales en metal y que se podía utilizar la fundición, pero con los problemas que ya les he dicho, utiliza mucho combustible y sobre el nivel del mar, a muchos metros de altura sobre el nivel del mar, como en la Puna, no es muy efectiva la fundición, o se podía utilizar la amalgamación, en cuyo caso hay que pulverizar el mineral y luego hacer la mezcla. Y luego hay que separar el mercurio de la pella, ¿no? Para quedarte ya con la plata pura. Una vez que se había expulsado el mercurio, entonces la plata que quedaba la envolvían en una tela que le llamaban sedazo y con las manos la apretaban para que termine de expulsar lo que quedaba de mercurio. Y a ese producto que quedaba, que ya era plata pura, le llamaban plata piña, por la forma como había quedado la plata. Y ese era el producto que resultaba de la hacienda mineral, la plata piña,
que ya era plata pura, pero había que llevarla a quitar, o sea, a pagar los impuestos y registrarla ante las autoridades. Bueno, muchachos, aquí nos vamos a quedar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta final. Aquí me dice, toda esta instalación se daba exclusivamente en la mina de Potosí. No solamente en Potosí, en los demás asientos mineros que había en el Perú. Justamente en la clase del miércoles les voy a hablar de Lucana, de Guarochirí, de Oruro, de Cerro de Pasco, de Castrovirreina. Había muchos otros asientos minerales en el Perú, pero Potosí era el más importante, sobre todo en la época inicial. Bien, muchachos, nos despedimos entonces hasta el día miércoles. Que la pasen muy bien. Chau, chau. Chao, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.